Bueno, y estamos junto a Diego Aguilar, que es un político completo, polifacético. Fíjese qué interesante, fue diputado de los diputados fundadores de la democracia en el año 83. Era presidente de la Comisión de Finanzas. Era secretario general del bloque. Presidente Diego Ibáñez, vicepresidente Manzano, secretario general. Yo vocero en la Comisión de Presupuesto, en la de Finanzas y en la de Relaciones de aquel Congreso. Fuiste embajador en Bruselas, es decir, que estuviste en el comienzo de la negociación de estos acuerdos. Sí, firmé el acuerdo marco de esta negociación. Con la Unión Europea. Fuiste embajador en Brasil, fuiste embajador en Estados Unidos, acabas de ser embajador en China. No sé por dónde entrarte, pero empezaría por acá. De golpe la oposición se despertó y ahora está en una marcha muy entusiasta hacia el Congreso, exigiéndole a Massa, a Cristina Kirchner, sesionar. Por lo que sé, van a sesionar con una agenda acotada por las autoridades del Congreso. Es decir, nos reunimos solo para temas que tengan que ver con el coronavirus. Es muy difícil decidir qué tiene que ver con el coronavirus y qué no, digamos, una clasificación rara. Si te sentaras en aquella banca del 83 y miraras este Congreso, ¿qué dirías? Primero, te diría que no hay ningún motivo para que el Congreso no sesione. O sea, pensar que una ferretería es una actividad esencial y representar al pueblo o a las provincias, diputados y senadores, no es una actividad esencial. A mí me suena rarísimo, estaré poniéndome viejo, entonces en el mundo de las comunicaciones virtuales las representaciones materiales perdieron todo sentido. Yo creo que es una barbaridad. Yo creo que la política, especialmente la política, no hablo del comité, estoy hablando de la representación política, es esencial y no hay ningún motivo para que nunca haya estado en cuarentena. O sea que creo que es muy grave que se haya perdido este mes y que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, que no necesitan un decreto del presidente. Yo no lo puedo mirar al presidente y decir que el presidente está haciendo un ejercicio autoritario sacándose de encima a los otros poderes, porque sería horrible que lo hubiera puesto en el decreto la autorización al Poder Legislativo o al Poder Judicial. Se autorregulan, está en la Constitución. Son poderes... Desistieron, abdicaron, desistieron. Esto yo creo que es gravísimo. Sé que hay muchos compañeros míos que me estarán puteando en este momento por decir esto y lo siento mucho. Es lo que profundamente siento. He sido legislador, creo que no hay ningún motivo para además no sesionar presencialmente. Si vemos el riesgo que corre un chico que lleva una pizza en este momento en la ciudad, los barrenderos que están limpiando la ciudad toda la noche, una cajera de un supermercado, un farmacéutico, un obrero que está trabajando en una fábrica donde se están produciendo alimentos, todas actividades esenciales, el ferretero que vende clavos y poxipol. Si todas esas actividades son presenciales, ¿de dónde sale que hay que establecer un sistema virtual para una tarea tan sensible como es la del controlar al Poder Ejecutivo, legislar? Hay una cantidad de temas, inclusive los temas de apoyo. Yo creo que estamos viviendo, desde el punto de vista político, una situación excepcional. La Argentina está unida, la oposición ha dado pleno apoyo a la cuarentena, no hay ninguna duda, ha dado pleno apoyo sin saber de qué se trata la negociación de la deuda, un tema enormemente sensible. Los DNU estoy seguro que van a ser aprobados, o sea que no van a ser rechazados si sesionara o si hubiera sesionado la Cámara de Diputados. ¿Te puedo interrumpir? Sí. ¿Vos estás conforme con todas esas adhesiones? Por ejemplo, ¿estás conforme con la adhesión a la negociación de la deuda? Que no sabemos tampoco cómo va a ser. Hoy hay una novedad importante, que es que el ministro dice, bueno, empiezo una negociación, no es que me encastillo detrás de la propuesta. Yo creo que o sea, puede terminar bien. Yo creo que en una situación de semejante emergencia hay una lógica entre la conducta del presidente tomando decisiones, esta popularidad o este apoyo que se registra, que es una relación de dos lados, la conducta del presidente
y la comprensión de la sociedad del estado de la emergencia. Yo creo que esto está funcionando muy bien hasta ahora y esperemos que siga funcionando así. Entonces, esta actitud, que yo no creo que sea de adhesión, es de apoyo, de comprensión, de madurez, que en otras etapas no tuvimos. Yo pertenecía a ese primer congreso, al pobre presidente Alfonsín, que hoy venero su memoria, le hicimos la vida imposible. O sea, mi bloque, el bloque justicialista en ese momento, le hizo la vida imposible, hubo paros en cantidad, o sea, realmente no estaba maduro el sistema para comprender que él también tenía una situación de emergencia en la reinauguración de la democracia. Entonces, ¿yo qué creo ahora? Yo comparo esto con el Congreso de 1816, cuando dice, uy, las condiciones de excepcionalidad. Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán. En ese momento, 29 diputados, recordemos que en ese momento las Provincias Unidas eran menos del 20% del territorio actual y muy poco pobladas, y ya tenían, uno decía, no, está el coronavirus ahora, ¿cómo vas a comparar? No, había tifus, había cólera, había viruela, que mataban mucha más gente que el coronavirus. O sea, la situación sanitaria era catastrófica de esas provincias iniciales. Estaba viniendo una flota con un ejército importante de la península, porque había recuperado el poder Fernando VII, y venía un ejército desde el Perú a través del norte. Y todavía estaba San Martín ahí en Plumerillo tratando de juntar algunos mosquetes y poder cruzar a Chile. En esas condiciones, a caballo, a lomo de burro, obviamente sin caminos, se quedaron durante 11 meses en Tucumán, que era un rancherío de 10 manzanas, con casas de adobe, en una precariedad total, y fundaron la Argentina. Te van a putear tus compañeros y ahora los tucumanos. No, bueno, pero es que eso era en ese momento, lo estoy diciendo con admiración, con devoción frente a nuestra historia. O sea, yo creo que Estoy haciendo una broma. Hoy estamos en un momento que uno dice, no, esto es para los chicos, estoy hablando. No, estoy hablando para los adultos. La situación argentina entre el coronavirus, el default, la recesión, la inflación y la pobreza no es no comparable a la situación dramática que esta naciente república tenía en el año 1816. Ahora te quiero a esa lista agregar otra cuestión que tiene que ver con esta decisión de levantarnos de la mesa de negociación del Mercosur con terceros bloques o países. Bueno, esto es como... ¿Qué significa? Es como cerrar el círculo. Estamos encerrados en casa por motivos lógicos, tenemos un virus que está esperando que salgamos para infectarnos, estamos en default, ya no hay ninguna duda, vamos a ver si podemos salir, pero hoy estamos en default y ahora le sumamos que nos desprendemos, decoupling en inglés, de nuestra asociación madre, que es el Mercosur, es nuestra identidad desde que lo fundara realmente a esta instancia Alfonsín y Sarney, que fueron realmente los que iniciaron este proceso que llevó al Tratado de Asunción, al Tratado de Europreto, a constituir esta alianza con 1000 errores. Yo creo que hay muchísimas cosas que hicimos mal, pero ahí está y consolidamos la paz. Un dato extraordinario que todos sabemos que estuvimos muy cerca de una guerra con Chile y muy cerca de una guerra con Brasil. Solamente haber ahorrado sangre ya es maravilloso lo que le debemos haber constituido el Mercosur. Entonces ahora hay una discusión, no, pero no nos fuimos, abandonamos una negociación. Falso, no fuimos, porque están los tratados que una función fundamental del Mercosur era y sigue siendo negociar con el resto del mundo en común. Es decir, este no es un capítulo secundario, está íncito en los tratados del Mercosur esto. Además de todo esto, en el año 2000 armamos una estrategia negociadora que se viene cumpliendo. Estamos hablando de 6 o 7 administraciones previas a la actual, con presidentes en los 4 países totalmente diferentes en los que está hoy. Olvidémonos del dato ideológico, por eso es transitorio. Nosotros vivimos en países democráticos, donde razonablemente va a haber presidentes y presidencias de signos contrarios inclusive, pero esto que es estrategia geopolítica no tiene que ver con el dato ideológico. Hay una cosa extraordinaria que dice nuestro canciller Solá, que lo ha puesto en un Twitter. Dice, he hablado
con países hermanos de la Argentina real que coinciden con lo negativo de los acuerdos de libre comercio. Yo me pregunto, muy interesante eso. Él debería poner qué listas son esos países. Porque yo empiezo a ver en el mapa y digo, Chile, Bolivia están fuera del Mercosur, pero son socios estratégicos. Paraguay, Uruguay, Brasil son socios plenos. Todos ellos sostienen una estrategia de libre comercio con el mundo. A mí me parece que son amigos de la Argentina. Bueno, te voy a nombrar otro muy amigo de la Argentina, pero además de este gobierno, México. Bueno, que tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Sí, pero te completo la lista. 28 países, porque son 27, más el más liberal de todos, que es Inglaterra, que han firmado con nosotros un acuerdo de libre comercio y lo firman con todo el mundo. Tampoco son amigos de la Argentina. China, donde he estado los últimos 4 años, nos ha ofrecido desde el año 2010 firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Y Estados Unidos, por supuesto, que existe como propuesta sustancial. Es decir, no son amigos de la Argentina, según nuestro canciller, todos nuestros vecinos, todos los países europeos, Estados Unidos y China. Yo no voy a decir cuál es la lista de los amigos, porque no sé qué otros amigos fundamentales. Hay muchos otros amigos. La Argentina no tiene enemigos. Pero si estos países no son amigos, ¿de qué estamos hablando? Estamos de nuevo. ¿Vos crees que se puede volver para atrás de esta decisión? No, por supuesto. ¿Por qué se puede volver? Porque, por ejemplo, Charles de Gaulle en Francia mantuvo lo que se llamó la política de silla vacía durante 10 años en oposición a la política de, en ese momento, la Comunidad Económica Europea de integrarse a la OTAN. Hubo un gran conflicto. Europa tenía claro que no podía haber Europa sin Francia. Lo esperaron y se resolvió. Yo estoy seguro, espero, hago votos de que nuestros socios entiendan que no puede haber Mercosur sin Argentina y nos tengan paciencia. Paciencia que vamos a pagar nosotros. Vos hiciste muy clara referencia. Porque además lo que hizo el secretario Neme, en un discurso que escuché su audio, dice muy claramente, nosotros no queremos... Estamos hablando del secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Que fue el representante en esa reunión virtual durante presidencia pro tempore de Paraguay. Y dice, no queremos interferir. Ustedes negocien. Nosotros no participamos, pero ustedes negocien usando la marca, la patente Mercosur. ¿Qué significa esto? Que los países van a negociar. Tengamos tranquilidad, no va a pasar nada inmediatamente, no hay ningún país negociando libre comercio en este momento, hasta el año que viene estas negociaciones no se van a reactivar. Ahora, si se reactivaran sin nosotros, después nosotros lo único que podríamos hacer... Suscribir lo que hicieron. Exactamente, lo que es ridículo, porque hoy nadie discute que hay que sentarse a discutir libre comercio. Lo que hay que hacer es negociar, porque hay una serie de reglas internacionales que contemplan que los países más desarrollados tienen que hacer concesiones a los menos desarrollados, que la apertura no es toda junta, hay plazos hasta de 15 años para la apertura con la Unión Europea. Ellos inmediato y nosotros tenemos 15 años. Ahora te quiero llevar a otro tema, en el que vos estuviste muy activo todo este tiempo, que es el coronavirus y la estrategia que tenemos nosotros para enfrentar el problema de la pandemia, que incluye el problema de la recesión. No son dos problemas, digamos, no, es que se pueda optar por uno o por otro. Porque ¿no? en última instancia esta es una guerra y la economía de guerra forma parte de la guerra, como le pasó a Inglaterra. Escribí un artículo sobre esto, que lo hemos charlado, que es Inglaterra tuvo que enfrentar sola durante 11 meses bombardeos diarios a Londres de la aviación ¿El Congreso nazi. ahí, el Parlamento? No, funcionó, por supuesto, funcionaba en la misma oficina. El ministro Churchill vivió en el Palacio Real, en Buckingham Palace, la familia real, y Westminster, la sede del Parlamento, siguió funcionando. Y murieron en esos ataques a Londres 40.000 personas, más 150.000 heridos, y perdieron 1,5 millones de viviendas. Fue muy dura esa guerra. Ese coronavirus, venido desde el cielo y bombardeando, fue muy cruel. Con esto no digo que estemos haciendo mal, porque soy absolutamente partidario y apoyo 100% la cuarentena. Al contrario, a mí me pasó, y también lo charlamos, que había
que haberla hecho a mi juicio antes. Yo venía de China, tenía muy claro el recuerdo de lo que había pasado y de lo que estaba pasando en China. Todo Occidente vio enero y febrero la campaña brutal de cuarentena que hizo China y no reaccionamos. Reaccionamos cuando estalló Italia. Ahí nos tocó la fibra occidental. Si no era una cosa exótica, le pasaba a los chinos que se mueran. Discúlpame lo brutal, pero esto fue el sentimiento occidental. No teníamos nada que ver con eso. Algún ministro dijo inclusive que acá no había ninguna posibilidad que llegara, que no había posibilidad que sobreviva el virus arriba de 24 grados y lo más ridículo, por supuesto, y que con un té caliente, Trump ahora dice que inyectándonos la bandina, ¿no? Bueno, en esas condiciones yo creo que pese al retardo, porque podríamos haber actuado y cerrado aeropuertos y haber hecho cuarentenas a los que vinieran antes, Argentina actuó rápido en el marco occidental y el resultado, vos diste los números, demuestran que la cuarentena fue una estrategia y es una estrategia correcta. Ahora, es un pedazo, nos da tiempo. Vos, durante todo este tiempo, que estuviste muy comprometido en las redes sociales, opinando, etcétera, sobre esto, ponías mucho énfasis, finalmente nos fuimos aproximando a ese objetivo, en los test, en tener reactivos y poder hacer chequeos. Sí, yo creo que ¿Por qué le das tanta importancia a eso? Bueno, el gran objetivo de la cuarentena es ganar tiempo. O sea, no es un tratamiento ni es una vacuna. Todos lo sabemos eso, y lo dice el discurso oficial. Es ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para equiparnos, para tener listo a médicos y paramédicas y paramédicos que tengan el equipo de protección, que no es un barbijo y un delantal y un par de guantes, es mucho más complejo por la inmediatez que van a tener, que tienen ya con el virus, y ya vemos 14% de infectados en la Argentina, que es muy alto, ya son, y todavía no llegamos al pico, médicos y paramédicos. Entonces, esto hay que ponerle un énfasis total, yo creo que no se le puso el suficiente. Segundo tema son los test, porque uno frente al virus, queda claro que en algún momento tenemos que levantar la cuarentena. Cuando estemos todos en la calle, todos nosotros y el virus, la única posibilidad que vamos a tener no es escondernos, sino testar, que es una gran organización, que hay que estar en ejercicio, en gimnasia muy grande. Corea del Sur hace de a 20.000 test por día. Nosotros estamos en 40.000 en los últimos 50 días. Entonces, el test es un dato bien claro. Yo necesito testar en estaciones de tren, de subte, de micro, en los supermercados, en los hospitales, en los bancos. ¿Para qué? Para decir, esta persona adentro, esta sí se tiene que aislar porque está enferma. Entonces, aíslo a los enfermos y el resto sigue trabajando para que los mayores podamos estar con mayor cuidado y los que no están enfermos trabajen para mantenernos a todos, a los enfermos y a los viejos. Entonces, esta es una necesidad de la sociedad. Entonces, esta es la campaña de la guerra. Yo creo que ahí estamos un poco cosificados. Me parece que nos enamoramos un poco de la cuarentena, razonable porque la primera etapa, que es la cuarentena, ha sido muy exitosa. Y ahora, como sociedad, yo creo que esto no permite que el presidente piense una cosa, yo piense otra cosa, vos pienses otra. Necesitamos como sociedad, en un gran consenso, hacer los pasos donde nos juguemos a enfrentar cuerpo a cuerpo este virus. Última pregunta que te quiero hacer. Contaste tu forma de ver el caso en China, habrás estado más atento que el resto a lo que estaba pasando ahí. A medida que fue pasando el tiempo empezaron a circular versiones un poco conspirativas de si esto no habrá sido organizado por China. Si los chinos, dado un sistema autoritario de manejo de partido único, etcétera, no retuvieron la información y la Organización Mundial de la Salud, con complicidad con China, dio la información más tarde de lo que tenía que darla y eso nos encontró a todos desprevenidos. ¿Qué posición tenés frente a esto? Veamos la información pública. Recién hablamos, enero y febrero, todo Occidente, no Argentina, vio en los noticieros todos los días esas campañas brutales de fumigación, los famosos 2 hospitales que lo veíamos diariamente, lo vimos durante 10 días hacerse. La construcción. La construcción la veíamos todos los días. Enero ya pasaba eso y todo febrero.
¿Podemos decir que entonces en enero y febrero los chinos nos limitaron la información? No, se la dieron toda a la Organización Mundial de la Salud y nos la dieron al mundo, diciendo, mire que esto es muy grave, miren todo lo que estamos haciendo. Hechos objetivos, el 31 de diciembre se produce el primer muerto por coronavirus en China. China, todo indicaría que durante... ¿Y vos crees que esa información es transparente? Sí, inmediatamente le informaron. Durante el mes de diciembre se encontraron con un virus que no conocían. Entonces no podían decir, epa, cuidado que viene una pandemia, que se van a morir millones de personas, sin saber de qué se trataba. Recordemos que esto se confunde con muchas formas de neumonía, que este es el 7º coronavirus. Hay 6 coronavirus anteriores. Este era uno nuevo, era una mutación, no lo sabían. Tardaron un mes. A mí me pasó como anécdota, yo estuve en el mercado de Wuhan. Mi última visita oficial fue 28 y 29 de noviembre. Estuve en visita oficial, estuve con el gobernador de Hubei, que es la provincia, con el intendente de Wuhan, y me mostraron muy orgullosos porque hasta ahora, que ahora están prohibidos, era un gran orgullo esos mercados de animales salvajes, que era un recuerdo folclórico del pasado, porque hoy tienen los supermercados más modernos, con productos chinos de alta calidad y de todo el mundo, que le van a vender incluyendo nuestra carne, a esos supermercados. Entonces, evidentemente, yo vi un lugar que era un espanto. Por suerte me quedé 5 minutos, me querían llevar, como hacen siempre, sacar fotos, si quería probar algún murciélago. Olfateabas el coronavirus. Claro, yo digo, no, ya murciélagos tengo acá en Retiro, donde vivo, que hay una inundación de murciélagos, así que pidámosle a la gente que no haga sopa, por favor, de murciélago. Pero entonces, eso no me gusta, no tiene que ver ni con tu hábito. Estoy seguro que si hubiéramos ido juntos, hubieran dicho, Diego, huyamos, y eso fue lo que hice. Ahora, yo no tengo la menor duda que en ese contexto sanitario, ahí se produjo la mutación. Además, ¿quién puede pensar que alguien va a probar la granada sacándole el espolón en el living de su propia casa? Última, decime sintéticamente qué significa China en recesión. Bueno, ahí hay un dato muy interesante, que es, a China le ha costado el primer cuatrimestre del año una parálisis enorme, trillones de dólares, de paralizar un país de 1.400 millones de personas. Pero está saliendo. Yo diría que a final de abril vamos a tener una China que para su segundo cuatrimestre va a estar a plena marcha de nuevo. Coincidiendo con que en Occidente vamos a estar todo lo contrario. Es segundo trimestre o cuatrimestre, vamos a estar en esta crisis que vos mencionaste con números atroces de parálisis. Creo que es muy bueno que China, que es locomotora del mundo, porque es la socia comercial a diciembre, ahora está todo alterado, de 130 países del mundo, tenga una gran capacidad de compra. Por suerte nos vamos a encontrar cuando salgamos, ojalá sea pronto, pero pongamos agosto, que la máquina se ponga en marcha, vamos a tener el mercado donde podamos colocar nuestra soja, nuestra carne, Brasil su hierro, Chile su cobre, lo mismo que Perú. Por lo tanto, es muy buena noticia este desensamble, que unos fueron primero y los otros son segundo. Claro, esto no lo piensa así Estados Unidos, que en el medio de la competencia utiliza también esto. Entonces hay una competencia feroz entre Estados Unidos y China, donde hay consensos republicanos y demócratas, y por lo tanto esta campaña de imputar a China, hacer acciones legales para decir que China tiene que indemnizar al mundo, las teorías conspirativas de que esto fue diseminado para dañar al mundo. Yo he escuchado lo más maravilloso, que es ya decir, cuidado con la marca X, muy importante y conocida, si uno tiene un celular, porque a través de las antenas se está irradiando el virus. Es una cosa maravillosa. De esto vamos a escuchar muchísimo. Yo creo que en serio, siendo diplomático, no le podemos dar bola a esta conspiración. Diego, muchísimas gracias. Diego Velar, tocamos casi todos los temas, nos quedaron varios. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un pequeño corte y vamos a hablar ahora con el director del Hospital Fernández. Cómo se está preparando un importantísimo hospital público, modelo de la Ciudad de Buenos Aires, para el dichoso pico que nos inquieta, pero no llega. Ya volvemos.